¿Cuántos creen en Dios? Levánteme la mano los que creen en Dios, pero de verdad, los que creen en Dios. Damas y caballeros, ¿usted sabía que creer en Dios le brinda la oportunidad al Padre Celestial de obrar en nuestras vidas de una manera muy especial? A ver, creer en Dios y no ver la mano de Dios en nuestra vida, claramente es lo más frustrante que puede existir. Porque la fe no está diseñada para no experimentar el poder de Dios. La fe está diseñada para poder ver la mano de Dios en nuestra vida. ¿Sí o no? Por ende, no hay nada más decepcionante que creer en Dios y nunca ver su poder obrando en nosotros. Nunca ver su gracia manifestándose en nuestra familia o en lo que hacemos. Básicamente lo que a nosotros nos da esa alegría, ese gozo, es poder experimentar, ver a Dios obrando en nuestras vidas. Ya sea erradicando la tristeza, el desánimo, la depresión que muchas veces quiere instalarse en nuestro mundo interior. Y también Dios se caracteriza no solo por hacer de nuestro mundo interior un lugar de gozo, de paz, sino que también se caracteriza por manifestar su gloria, su poder. Ahí está. Levanta tus manos ahí donde estás. Gloria al que vive. Los milagros, o sea, los micrófonos hacen milagros. Ahora entiendo por qué hay muchos que no saben cantar que cantan. Estoy hablando del Boni, de el Iglesias. Damas y caballeros, le pido por favor que preste atención porque es de vital importancia esto. Para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, no solo se necesita fe. Hay mucha gente que cree en Dios, tiene fe en Dios, pero no ve la mano de Dios en su vida. Pregúnteme ¿por qué? No los escucho. A ver, dígame ¿por qué? Porque la fe es buena, sí, pero la fe sin obras es muerta. En otras palabras, no tiene ningún tipo de fruto. Dentro de las obras de la fe se encuentra la oración. Usted y yo, tristemente, estamos viviendo una generación de cristianismo nominal, de cristianismo denominacional, pero no de cristianismo práctico. Si hay algo que realmente caracterizaba a los cristianos del primer siglo, que básicamente transformaron todo el mundo conocido, fue que eran personas de oración. Ellos habían entendido que no podían separar la fe en Dios de la oración diaria con Él. Entonces, hoy, tristemente debemos decir que muchas de las personas que creen en Dios no tienen una vida de oración activa. Y es por eso que no logran ver el poder de Dios obrando a su favor. Es por eso que no logran estar del todo fortalecidos espiritualmente.
Porque el cristianismo sólido, el cristianismo que realmente es fructífero, es aquel que se practica con fe en Cristo y con oración permanente al Padre. Dios puede ver, escuchen esto, Dios puede ver todas nuestras necesidades. Dios puede ver todas nuestras adversidades. Dios puede ver todas nuestras emociones, sentimientos que a veces nos llenan el alma de angustia. Aunque Dios lo puede ver, Él no puede hacer absolutamente nada si no oramos. La Biblia dice, ¿están listos para lo que le voy a decir? La Biblia dice que Dios sabe, nuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidan. El hecho de que Dios vea que hay una necesidad no quiere decir que va a intervenir sin oración. Y de eso quiero hablarles hoy. ¿Están listos? Le he titulado a esta palabra que Dios puso en mi corazón: cristianismo sin oración es religión sin unción. Fuerte, a ver. Cristianismo sin oración es religión sin unción. A ver, para aquellos que están quizás por primera vez en un lugar donde se esté hablando de Jesucristo, de Dios, la unción en términos espirituales es el poder del Espíritu Santo fluyendo en la vida de una persona, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, pudriendo yugos y deshaciendo las obras de Satanás. La Biblia dice que los yugos se pudrirán a causa de la unción. Entonces, ¿qué es la unción? Es el poder de Dios por medio del Espíritu Santo trayendo libertad, poder a la vida de un cristiano. Por ende, cuando una persona dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero solamente lo único que tiene en Dios es una creencia en su existencia, pero de ahí pues no hay una vida activa de clamor, de intercesión, de oración, de búsqueda, es una persona que a la postre se termina frustrando de la fe. Porque dice al final, yo no sé ni para qué creo, ni tampoco sé para qué voy al templo. Si al final parece ser que Dios no quiere hacer absolutamente nada en favor mío. Estoy pasando esta situación hace tiempo y no veo que Dios está muy apurado en responderme. La pregunta es, ¿cómo te va a responder Dios si no hay clamor? ¿La Biblia dice que Dios responde? Sí. ¿Responde a qué? ¿A tu necesidad? No, responde a tu clamor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero que veamos algo para que nosotros nos enamoremos de la oración y entendamos que la oración no es una práctica religiosa de personas fanáticas, tontas, retrógradas, incultas. La oración es una práctica espiritual a un Dios vivo que escucha y que manifiesta su respuesta cuando oramos con fe, cuando oramos la palabra de Dios. Y de eso vamos a aprender esta noche varias cosas que están relacionadas a cómo podemos llevar una vida de oración victoriosa. Quiero que leamos el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero claramente uno de los más sustanciosos. Y noten ustedes que no es una sugerencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo podría haber escrito, si ustedes tienen ganas, traten de orar, vean, si no están muy deprimidos. Aquí Pablo claramente no está dándonos una sugerencia. Pablo lo que nos está diciendo es, oren sin cesar. Es decir, que su vida de oración no sea esporádica, que su vida de oración no sea intermitente, sino que su vida de oración sea permanente.
permanente. Lo voy a decir de vuelta. Su vida de oración, mi vida de oración, para que ésta sea brillante y exitosa, no debe ser esporádicamente, no debe ser intermitentemente, debe ser permanentemente. Orad sin cesar. El que va a orar con fe todos los días va a la presencia de Dios con la expectativa de que Dios lo está escuchando, de que Dios claramente está vivo y que Dios no se quedará con los brazos cruzados ante nuestras necesidades. Dios claramente nos saldrá al encuentro en respuesta de lo que nosotros oramos con fe. Ahora, hay un gran escritor mendocino que se tomó la osadía de escribir 4 pensamientos en relación a este tópico que estoy hablando hoy, que básicamente son pensamientos, yo diría, profundos. Así que repita conmigo, diga conmigo: un creyente sin oración será un cristiano sin el poder de la unción. Miren, ¿lo puedo decir? Por lo general, Satanás se opone a que usted y yo vengamos al conocimiento de Cristo o vengamos a tener fe en Dios. ¿Sí o no? Una vez que ya Satanás no logra detener eso, porque ya la situación de la persona quizás es apremiante y dice: no, yo necesito buscar de Dios, yo necesito conocer de Dios, a mí Dios me tiene que ayudar. Entonces, cuando ya ve Satanás que no puede detener a la persona, básicamente porque la persona quiere creer en Dios, comienza su plan B. ¿Cuál es su plan B? Bueno, mira, anda a la iglesia, pero no te pongas ahora fanatizado. No te vayas a poner a orar ahora todos los días. Acuérdate que la oración, eso básicamente es un requisito solamente para los líderes de la iglesia. Anda a ellos tienen la responsabilidad y la tarea de orar por ti. Así que anda y orá, pedile a ellos que oren por vos, que ayunen por vos y que lo hagan todo por vos. Vos solamente tenés que hacer acto de presencia en un lugar donde se esté hablando de Dios, nada más. No te vayas a fanatizar. Mira que la gente que ora todos los días se vuelve loca. Ese es el plan B del diablo. Porque Satanás sabe que si una persona no ora, Dios no le puede responder. Por eso que hay un dicho que dice: al que no ora, el diablo se lo devora. Y al que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Entonces, Satanás tiene muy claro que no puede detener el destino de gloria de un cristiano que clama a Dios día y noche. Entonces, un creyente sin oración será un cristiano sin poder, sin el poder de la unción. Ya les dije recién que era básicamente la unción. Es el poder del Espíritu Santo fluyendo en la vida de un cristiano. Lo segundo que quiero esta noche enmarcar es que un creyente sin oración es muy vulnerable a la tentación. ¿Cuántos tienen tentaciones carnales? Ninguno. Padre, gracias por estos pedacitos de estatuas que me has regalado esta noche. No se venga a hacer acá el puritano conmigo, porque todos sabemos que esta carne, que esta chuleta desea todo lo que a Dios le desagrada. Ya conmigo, ¿cómo? Es así. Esta carne es mala. Es muy mala. Y de la única manera que esta carne puede ser sujetada a la voluntad de Dios es por medio del poder del Espíritu Santo. Haced morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Entonces, ¿se recuerdan cuando Jesús dijo: oren para que no entren? No los escucho, vamos a ver pedacitos de cielo. Oren
para que no entren en tentación. Y en el Padre Nuestro, Señor dijo, cuando oren, digan también, Señor, líbranos de tentación. Entonces esta carne desea, demanda, es demandante. Como una mujer, demanda. Por eso que es la carne, no es el carne, es la carne. Esta carne es tóxica, mi hermano. Este hombre que dijo dale por ahí es porque se aprovecha porque no está la esposa al lado de él. Se hace el valiente, pero a ti te digo, ahí está tu esposo, dominicana. Damas y caballeros, cuando una persona ora, experimentará el poder de la unción pudriendo todos los yugos de Satanás. Pero cuando una persona ora, también experimentará el poder del Espíritu Santo, dándole fuerzas espirituales para contrarrestar las tentaciones que esta carne tiene en nuestro cuerpo. 3. Un creyente sin oración carecerá de dirección. Porque en la oración Dios te da revelación para que tomes buena decisión. O sea que en la oración tú encuentras poder espiritual para deshacer las obras del diablo, poder espiritual para vencer las tentaciones de la carne y guía espiritual para tomar buenas decisiones. Damas y caballeros, la oración es gloriosa. Por eso que usted quizás que está por primera vez en este lugar dice, wow, mira, yo pensé que no me iba a encontrar con algo tan hermoso como lo que estoy aprendiendo hoy. Si haces de la oración tu pan de cada día, en tu vida y en tu casa, nunca habrá falta de ningún bien. El cuarto pensamiento que quiero compartir con ustedes dice así: un creyente fervoroso en la oración siempre tendrá el cielo a su favor. Entonces, en medio de una generación apática a la oración, debemos recuperar la pasión por estar con el Señor, por orar. No sé en qué momento el cristianismo se transformó en una denominación religiosa más, donde las personas pues hacen el cumplido religioso de asistir a un lugar donde el cura o el pastor habla un sermón, la gente pues, ay, qué lindo lo que habló, o qué feo, no me gustó lo que dijo, se va para su casa y sus vidas siguen iguales, carecen de poder, carecen de unción, son muy vulnerables a las tentaciones de esta vida. Y por ahí se preguntan y dicen, ¿qué pasa que no veo la mano de Dios obrando con poder? ¿Qué pasa que no veo las promesas bíblicas cumpliéndose en mi vida, en mi familia? Básicamente tiene que ver con la anemia en cuanto a la vida de oración se refiere. Debemos fortalecernos. Debemos tomar el compromiso de comenzar a orar todos los días. Y quiero compartir con ustedes esta palabra que Dios ha venido poniendo en mi corazón, y claramente estoy seguro de que va a provocar un cambio radical en nuestra vida, va a provocar grandes beneficios de bendición, y estoy seguro que si somos obedientes a las directrices que Dios nos está dando, a la palabra de Dios, nuestra vida va a comenzar a tomar un rumbo de mucha bendición. ¿Están listos? Entonces, la pregunta que surge en medio de todo esto es: ¿cuándo debe ser practicada la oración? ¿Cuándo? Hay gente que dice, bueno, debo orar cuando voy al templo. ¿Cuándo es que se debe practicar? Bueno, la oración, como no es un ejercicio religioso, la oración claramente es una herramienta espiritual. Es un diálogo con Dios mismo.
Es una relación, es lo que mantiene la relación con Dios viva y eficaz. Entonces, la oración debe ser practicada diariamente. La oración debe ser practicada diariamente. Entonces hay gente que dice, bueno, pastor, yo no puedo venir todos los días a la iglesia. ¿Y quién te ha dicho que Dios solamente escucha dentro de estas cuatro paredes? No, cuando se habla de ser practicada diariamente, se debe practicar en todo lugar, en todo momento. Y esto es de vital importancia. Por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 55, 16 y 17. Salmo 55, 16 y 17 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré. ¿Cuándo? A Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Cuándo entonces debo orar? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Debes tener en cuenta que cuando tú y yo tomamos la decisión de ir a tener un tiempo de oración, que básicamente las personas piensan que Dios pone el reloj, el cronómetro, ¿viste? Y te dice, bueno, después de los 30 minutos de oración es que comienzo a escucharte. Si orás 15 minutos es muy poquito tiempo, así que no te escucho. Eso sería claramente una mentira teológica y doctrinal. O sea, Dios no está tan interesado en la cantidad de tiempo, sino en cómo utilizo el tiempo, las palabras que yo utilizo a la hora de orar. Porque yo puedo estar 2 horas orando sin decir absolutamente nada que sea relevante en la oración. Por ejemplo, yo no puedo ir a orar y a repetir una oración aprendida. Por ejemplo, yo quizás digo, bueno, me voy a ir a orar. Entonces me tiro de rodillas y digo, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y la gente dice, bueno, estoy orando. No, estás repitiendo una oración aprendida que carece de sentido. No porque no sea bíblica, sino porque básicamente cuando Jesús les enseña a los discípulos a orar y le da todo el formato del Padre Nuestro, lo que está Jesús instruyendo a los discípulos es a que sepan qué tópico se debe tocar en medio de una oración. Por ejemplo, cuando vayan a orar, reconozcan que se dirigen a un Padre Celestial. Tengan en cuenta también que su nombre debe ser santificado. No utilicen su nombre en vano en la oración. Entiendan que Dios busca que nosotros anhelemos que su reino, su gobierno se establezca en nuestras vidas. También, por supuesto, a la hora de la oración, ustedes no pueden usurpar la soberanía de Dios. Hágase tu voluntad, Señor, así como lo es en el cielo, lo es en la tierra. En la oración también incluye las peticiones que tienen que ver con el pan, con el sustento. También entiendan de que su carne es débil, por eso que en oración deben pedir ser fortalecidos para que Dios los libre de la tentación y del mal. Y no olviden cerrar siempre sus oraciones reconociendo que de Dios es el imperio, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por ende, lo que Jesús le está dando es un modelo para que ellos entiendan qué debe incluir la oración que nosotros hacemos. Adoración al Padre, santificación a su nombre, ¿verdad? Devoción a que su reino se establezca en nuestras vidas. Pero Jesús no lo enseñó con la intención de que los discípulos después la utilizaran como un método a repetir. Porque claramente en el libro de Mateo dice, y cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que creen que por su palabrería repetitiva Dios los va a escuchar. O sea, básicamente, hacer oraciones repetidas una y otra vez no es una oración. Eso se llama rezo. Y la palabra rezar, eso es lo que significa. Repetir constantemente la misma oración. Eso es un rezo. Pero Dios no quiere que recemos. Dios quiere que tengamos comunión con Él.
que hablemos con Él. Por eso que la oración se diferencia del rezar. Usted puede rezar el Padre Nuestro, usted puede rezar el Rosario, pero nada de eso le va a dar resultado en su vida de oración, porque Dios no escucha el rezo. Dios escucha la oración de los hijos que tienen comunión con Él en espíritu y en verdad. Entonces, el tiempo claramente no es lo más importante, sino es la condición de tu corazón con la cual vas a la oración, la fe que le pones a tu tiempo de oración. Entonces, nosotros debemos entender que durante el día nos puede faltar tiempo para lo que sea, menos para orar. A veces es un poco triste ver cómo usted va a encontrar a los musulmanes que no importa la hora del día, no importa el lugar donde se encuentren, ellos oran 4 veces al día, y donde quiera que se encuentren, cuando es la hora de la oración según su religión, ellos tiran su alfombra donde sea, apuntan hacia donde se encuentra la mezquita y ahí hacen sus rezos. Dios no los escucha porque claramente usan rezos, pero básicamente ellos no se avergüenzan, ¿sí o no? Ahora, es triste ver cómo los cristianos que pueden tener comunión con el Padre por medio de Cristo, a veces pasan días, semanas, meses, años, y se acostumbran a llevar un cristianismo without prayer. I don't know why. Everybody knows. Si no habla inglés, no se ría. Pues yo lo he escuchado a usted decir transportation. Damas y caballeros, durante el día, a la mañana, a la tarde, a la noche, separa un tiempo. Ve a donde está tu Padre Celestial, al secreto con Él. Y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te va a escuchar y te va a recompensar en público. Es interesante porque la vida de fe, para que sea exitosa, debe tener oración, ¿sí o no? Y cuando Dios te responde una oración que tú haces en fe, ¿qué pasa con tu alma? ¿Se llena de qué? De gozo, ¿sí o no? No hay nada más lindo que saber que en un momento determinado uno fue a la oración, oró con fe y Dios le respondió, y eso hace que nuestra alma se llene de satisfacción y nuestra fe crece. Nuestra alma se llena de gozo porque uno experimenta que Dios es real, que no es una religión muerta. Él es un Padre eterno, un Dios vivo, un Rey de gloria, un Padre que sabe responder a las necesidades de sus hijos cuando clamamos. Ahora, es interesante esto. Entonces, la pregunta que es no solamente cuándo debe ser practicada la oración, sino que la segunda pregunta que debe surgir es cómo y dónde debe ser practicada. Entonces, para que nosotros podamos un poquito ver el gozo que provoca en el alma cuando las oraciones son contestadas, mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 23 y 24. Jesús está notificando a sus discípulos que pues va a tener que ser entregado, que va a ser pues crucificado, y que una vez que Él sea entregado va a resucitar al tercer día. Y después claramente la vida de fe de los discípulos tendrá ahora legalidad para utilizar su nombre en las oraciones. ¿Oyó? O sea, la muerte y resurrección de Cristo hacen que Cristo tenga acceso al lugar santísimo y que nosotros en la tierra utilicemos su nombre para que Dios pueda escuchar nuestras, para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Por eso que pregunto cómo debe orar, porque hay gente que ora en el nombre de San Lázaro,
Hay gente que ora en el nombre de la Caridad del Cobre. Hay gente que ora en el nombre de San Antonio para pedirle un novio. Hay gente que ora en el nombre de San Cayetano. Hay gente que ora en el nombre de la Purísima. Hay gente que... Entonces la gente se va frustrando porque dice, wow, yo no sé por qué Dios no me responde si estoy orando en el nombre de un ser que aparentemente es celestial. ¿Sí o no? Pero no, hay un solo, y a ver, no se necesita ser un teólogo para entender esto. La Biblia dice, hay un solo nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos: Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, si Cristo nos da la legalidad al aceptarlo a Él como nuestro Señor en la vida, Él nos da a nosotros la legalidad para que nosotros utilicemos su nombre para afirmar nuestras oraciones. Yo pregunto, ¿qué necesidad tenemos de presentar nuestras oraciones en el nombre de otra persona que no es Cristo? Por favor, teniendo acceso al médico, ¿por qué tratar con el enfermero? ¿Sí o no? Entonces, escuchen esto que es interesante. Dice Juan 16, 23, 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto... A ver, toca a tu vecino y decirle, todo cuanto pidiereis al Padre. A ver, ayúdeme. ¿En qué? En mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Les dije que esta noche Dios nos iba a enseñar algo muy sustancioso. Por favor, mi gente linda, no le haga caso a su carne. Su carne y mi carne es muy perezosa. A esta carne no le gusta pray. No le gusta orar. Esta carne es ociosa. A esta carne realmente hay que sujetarla. Mira, a esta carne no le gusta orar. No le gusta hacer dieta, mi hermano. Dígame si no es así. No le gusta ir al gimnasio. O sea, todo lo que le hace bien a la carne no le gusta. ¿Sí o no? Usted sale esta noche de acá. Usted tiene la posibilidad de comerse una buena ensaladita, no mucha, poquita, como para decir, bueno, vamos a nutrir un poquito el cuerpo antes de irnos a descansar. ¿Sí o no? O comerte, qué sé yo, una tostadita de pan integral con semillitas, una rodajita de pavito bien tostadito, te lo comes, un tecito y te acostás. Dígame si eso no es buenísimo. No, esta chuleta, ¿qué es lo que quiere? Se quiere atragantar con una pizza con pepperoni y doble queso, mi hermano. Y muchos de ustedes ya lo tenté con eso. Bueno, esta es la última noche, ya mañana arranque la dieta. Bueno, mañana es viernes, el lunes. A esta carne le gusta andar postergando lo que sabe que es bueno. Al fin y al cabo, esta carne se está autoboitoqueando. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando la tratás bien, cuando le haces ejercicio, cuando le das bien de comer, ¿quién va a estar saludable? La misma carne. Pero la carne te dice, no, pegame que me gusta, matame si no te sirvo. La misma carne. Nos autodestruimos, mi hermano. Nos autodestruimos. Por eso que usted y yo no debemos hacerle caso a esta carne, porque yo le puedo asegurar que si usted hoy, escuche, si hoy usted se determina a practicar la oración en el nombre de Jesús de una manera diaria, esta carne, cada vez que usted diga, me voy a orar, la carne le va a decir, pero mira, métete a Facebook.
No, pero escuchá, ahora no porque no podés. Acordate que tenés que tomar agua. Cualquiera te inventa. Esta carne siempre tendrá un pero para no sujetarse a la oración. Pero cuando te venga el pero de la carne, decirle: carne, acá ya no mandás vos. Acá manda el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser practicada? Debe ser practicada en el nombre de Jesús. Y esto se lo digo con todo el amor de Dios. ¿Me deja decirle algo con todo el amor de Dios? Ok, vote todas las imágenes religiosas y deshágase de todos los nombres que usted utiliza para las oraciones. Mira. Ay, pero ¿qué es esto por tu vida? ¿Qué es este sectarismo? No es ningún sectarismo. Es que Jesús dijo que todo lo que pidan en su nombre les será hecho por el Padre que está en los cielos. Entonces, ahora, ¿dónde debe ser practicada? ¿Cómo debe ser practicada? En primera instancia, a solas. Fuerte, diga conmigo, la oración debe ser practicada a solas. A solas, pastor, pero qué aburrido. ¿Cómo que aburrido? La oración debe ser practicada tú solo, tú sola con Dios. Mira lo que dice la Biblia. Jesús enseñándonos este principio. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, fuerte, subraya la palabra cuando. A ver, diga conmigo, ¿cuándo? Lo que está diciendo Jesús es: lo que les voy a enseñar ahora no es una sugerencia. El término cuándo es, da por hecho que uno lo va a practicar. Entonces dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que hay una recompensa pública debido a que una persona decide practicar la oración a solas. Diariamente toma un tiempo, cierra la puerta, ya sea de tu dormitorio, ya sea de una sala de estar, ya sea aún del propio baño. Quizás en tu casa viven muchas personas, vas, te encierras un tiempo en un lugar donde puedas estar a solas con Dios, allí comienzas a orar. ¿Cuánto tiempo, pastor? Eso te vuelvo y te lo reitero, es lo de menos. Claramente, no te vas a meter, Señor, gracias, y te me voy afuera. Claro, obviamente es un tiempo donde tú le expresas a Dios tu amor, donde le expresas a Dios tu fe, donde le expresas a Dios tus necesidades, donde le expresas a Dios tu silencio. ¿Cómo silencio, pastor? Sí, porque en la oración no solamente hablas tú. También hay momentos en donde tú meditas en Él y Él también te puede hablar. Por eso es que es tan importante. ¿Cómo debe ser practicada? ¿Dónde? Bueno, en primera instancia, a solas. Segundo, la oración debe ser practicada en el templo. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo que el templo era casa de oración? Bueno, paradójicamente, en los templos donde se reúne la iglesia cristiana alrededor del mundo, y esto lo digo con toda tristeza, quizás lo menos que se practica en gran parte de los templos cristianos es la oración. La gente llega, comienzan a cantar los cánticos, la gente se sienta, escucha la palabra, termina la palabra y se va echando. No se oró. Y la oración claramente debe ser parte de lo que se practica dentro de un templo, dentro de un edificio donde está la iglesia reunida. ¿Sí o no? Por eso que cuando usted en estos días, usted dice, va a haber un concierto en tal templo, se llena.
Pero a esos mismos cristianos vos le decís, en el mismo templo va a haber una noche de oración solamente. ¿Cuánto van? ¿Por qué? Porque a la reunión de oración que se hace en el templo, ¿quiénes van por lo general? Los que tienen una vida de oración a solas. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, para que entiendan que la iglesia cristiana en el primer siglo practicaba la oración en el templo. ¿Dónde lo dice la Biblia, pastor? Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, lo siguiente: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. A ver, usted que sabe tanto, ¿qué hora es la hora novena? No. En nuestro horario, ¿qué hora es la hora novena? El que lo dice se gana un alfajor de dulce de leche. ¿Quién dijo las 3 de la tarde? ¿Quién dijo las 3 de la tarde? Se lo ha ganado. Se ha ganado, claro. Pero ¿por qué la hora novena son las 3 de la tarde? Porque la hora se comenzaba a contar a medida que el día comenzaba. No es como nosotros que comenzamos, así esté de noche, son las 6 de la mañana, no. Entonces, por lo general, amanece a las 6, ¿verdad? Entonces, cuando contás 6 más 9, dan las 3. Esto es poderoso, mi hermano. Entonces, a las 3 de la tarde dice que ellos subían, y escuchen esto, dice, juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea, que era el tiempo donde se reunían, donde ellos sabían que iban a orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Escuche, cuando en un lugar se separa un tiempo donde la iglesia viene, sube al templo a orar, milagros comienzan a ocurrir de una manera gloriosa. Entonces, por ejemplo, si usted lo desea, nosotros hemos abierto las puertas del templo todos los sábados a las 9 de la mañana. Si usted en ese horario no está trabajando, usted puede venir, porque es la hora de la oración. Oramos de las 9 de la mañana a las 10 de la mañana. Y se gesta un tiempo muy lindo en este lugar. ¿Por qué? Porque no es un servicio como el que estamos teniendo hoy, sino que todos vienen y tienen su aposento en algún lugar del templo, y allí oran al Padre. Por eso quiero invitarles a todos, esto está abierto para todos, que vengan, si está dentro de sus posibilidades y no está trabajando, a las 9 de la mañana al templo a orar. Yo le puedo asegurar que algo glorioso Dios tiene preparado para su vida y para su familia. Entonces, ¿dónde se debe practicar la oración? A solas, en el templo. Y se debe practicar diariamente
utilizando el nombre de Jesús, y también debe practicarse la oración no solamente a solas, no solo en el templo, sino también debe practicarse en la ley del acuerdo. Fuerte, diga conmigo, la ley del acuerdo. ¿En qué consiste esta ley del acuerdo? Vamos a ver qué nos enseña la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18, 19 y 20. Dice Jesús: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Con esto voy a ir terminando. Damas y caballeros, orar a solas es muy bueno. Orar congregacionalmente en el templo es muy bueno. Ahora, después hay otro prototipo de oración, que es la oración de la ley del acuerdo. Que esa pues no necesitas a toda una iglesia intercediendo, sino que donde hay dos o tres. Es decir, tú te pones de acuerdo. Fuerte, diga conmigo, de acuerdo. Tú te pones de acuerdo con dos o con tres o quizás con uno más, porque donde hay dos, uno y el que ora. Pero tiene que haber un acuerdo. Es decir, no puedes comenzar la oración si la persona no sabe cuál es tu petición para ponerse de acuerdo en lo que tú estás pidiendo. Por ende, en la ley del acuerdo debes tener varias cosas en cuenta. Número uno, no trates de ponerte en la ley del acuerdo con alguien que te envidia. Porque nunca va a estar de acuerdo con que Dios te conceda lo que esa persona no quiere que tú tengas. Diga conmigo, ajá. Ahora, no solamente uno debe tener cuidado de verificar que la persona con la cual me voy a poner de acuerdo realmente pues sea una persona sana en el alma, sino que yo también debo ser una persona sana en el alma. Porque a veces, no es la otra persona el problema, es uno el problema. ¿Sí o no? Por ejemplo, ustedes imagínense que vengan dos solteras y digan, ¿sabes que tengo una petición delante de Dios? Y la otra te dice, yo también tengo una petición. A ver, decime cuál es. No te lo puedo decir. Dale, decime vos. No, yo tampoco. Bueno, pero nos vamos a poner de acuerdo. Señor, concédele a mi hermana, concédele esa petición. Nadie sabe cuál es la petición. Se ponen de acuerdo. Lo que resulta es que las dos están pidiendo por el mismo hombre. Hay un problema ahí. Por eso que, escúchenme esto, en la ley del acuerdo no hay que banalizar la oración, ¿se entiende? Por ejemplo, no es que Argentina juega contra México en el Mundial y se pone el argentino con el mexicano a orar en el acuerdo, que el mexicano va a estar orando para que gane México. Y el argentino, entonces imagínate que Dios va a decir, ay no, que empaten. No, o sea, no se puede banalizar la oración. No podemos utilizar la ley del acuerdo para cosas vanas, ¿se entiende? Entonces, en la ley del acuerdo, número uno, debes buscar personas que estén sanas por dentro. Personas que no sean envidiosas. Personas que también sean discretas. Porque a veces en la ley del acuerdo tú le abres el corazón a esa persona, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tú le abres el corazón y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me ayudes a orar, quiero ponerme de acuerdo contigo y tengo esta situación. Y a veces la situación puede ser delicada, ¿sí o no? Por eso es que debes buscarte a una persona que también sea que discreta. Porque si la persona no es discreta, cuando venga la reunión de oración en el templo, esa persona se pone a gritar, Señor, dale victoria a fulana que me estaba diciendo esa situación. Tú conoces, Padre, tú conoces. Y te mandó al frente delante de todos los hermanos. ¿Y para cómo te mandó al frente? En oración. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, a ver qué debemos tener en cuenta a la hora de ponernos de acuerdo con alguien: que sea una persona sana, que sea una persona espiritualmente confiable, que sea una persona discreta, pero también que sea una persona de fe. Que sea una persona de fe. Que realmente crea como tú estás creyendo. Imagínate ponerte de acuerdo con alguien que no tiene tu mismo nivel de fe. Esa persona no va a estar de acuerdo, porque mientras vos estás creyendo que Dios puede hacer ese milagro, la persona está diciendo: sí, Señor. Y capaz que con la boca dice: amén, Señor. Y por dentro está diciendo: Señor, que tenga resignación, que tenga resignación, que tenga resignación. No, en serio. Por eso que hoy día hay gente que dice: yo me he puesto a orar con 2 o 3 personas y nunca se me da. Porque claramente no es que tenés que ir a la ley del acuerdo con cualquiera. Porque tiene que estar de acuerdo en todo, en fe, en amor. Tiene que estar de acuerdo. Ahora, cuando alguien venga a querer ponerse de acuerdo contigo y te diga: hermano, vamos a ponernos, hermana, vamos a ponernos a orar en oración. Sí, dale, ¿qué quieres que oremos? No te lo puedo decir. Entonces no te pongas de acuerdo, porque vos no sabés qué estás pidiendo. Yo no sé si le he contado, pero creo que en algún momento se lo he contado, que un día llegó una hermana y estaba todo el grupo de intercesión ahí, que tampoco eran muchos, era un poquito nada más de intercesores, y la hermana vino y dijo: grupo de intercesión, yo quiero que ustedes me ayuden a orar por algo que tengo delante del Señor. Y los hermanos, lejos de preguntarle qué es lo que es, dijeron: Padre, ahora nosotros profetizamos y te pedimos que le concedas. ¿Qué estaba pidiendo la hermana? Que se muriera la pastora para que ella se casara con el pastor. Y los intercesores diciendo: dale esa. Eso fue caso real, en serio. No fue acá, ella está viva. Gloria al que vive. Ahora, escuchen esto que es tan interesante. Esta semana nosotros comenzamos un mes con una convocatoria a todo el pueblo de Sanando las Naciones, y también a quienes se quieran sumar, que nos están mirando a través de las cámaras, de ayuno y de oración. O sea, Dios quiere manifestarse en medio de nosotros, y Dios quiere que nosotros activemos nuestra vida de oración, que dejemos de llevar una vida cristiana nominal, denominacional, sino que llevemos una vida cristiana de relación con Dios, de intimidad con el Espíritu Santo. Dios conoce cada una de tus lágrimas, Dios conoce cada una de tus necesidades, Dios conoce cada una de tus adversidades, Dios conoce cada uno de tus problemas que muchas veces te han frustrado, te han desanimado, y Dios te dice: yo no puedo hacer nada si tú no te activas en la oración. Pero no solamente en la oración, en el ayuno. Son 2 armas poderosas. Claramente, no es que vamos a practicar el ayuno quizás los 30 días de este mes, pero, qué sé yo, comienza ayunando un día a la semana. Quizás no lo puedes hacer todo el día, pero ayuna durante el día hasta la tarde, hasta la tardecita. ¿Sí o no? Pero no es que comienzas, te atragantás como hacen mucho en el Ramadán, que lo hacen desde que sale el sol hasta que se esconde el sol. ¿Y qué hacen los vivos? Se levantan antes que salga el sol, se atragantan todo, y después, claro, así cualquiera ayuna todo el día hasta que cae el sol. Así cualquiera practica el Ramadán. No, la idea es que nosotros un día a la semana, comience con un día. Hágame caso, hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Fortalezcámonos. Los teenagers, los jóvenes, ¿qué es eso de que para que podamos mantenerlos en la iglesia hay que ponerles conciertos que tengan que ver con su música techno?
No estoy en contra de eso, porque si les gusta, pues al fin y al cabo, si tienen un buen mensaje, no hay problema. Acá el problema es, para retener a los jóvenes dentro de lo que es la iglesia, hay que crearles actividades, pues si no se aburren. No, un joven que se acostumbra a orar jamás se aburrirá del Señor. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. ¿Qué le parece si hoy toma la mano del que tienes al lado tuyo? Damas y caballeros, yo creo que el Señor en esta noche nos está llamando a todos a que reanudemos nuestra vida de oración. Servidores, líderes, discípulos, personas que han llegado hoy por primera vez. A ustedes Dios les está hablando. No están aquí por casualidad. El Padre los trajo para dejarles saber que hoy comienza un antes y un después en sus vidas, en sus familias, en sus generaciones. Alguien debe decir: yo lo creo. Vamos, con la mano tomada de tu hermano, comienza a orar. Yo te invito a que comiences a pedir a Dios por la vida de tu hermano. Vamos, la Biblia dice: orad los unos por los otros. La iglesia es un cuerpo espiritual, es un cuerpo que se sumerge en la oración para que Dios pueda obrar de una manera gloriosa, de una manera brillante y poderosa. Vamos, toda la iglesia comience ahora a orar y a decirle: Señor, fortalece mi vida de oración. Vamos, ayúdame a orar. Ayúdame, Señor, a doblegar la pereza de la carne que muchas veces no quiere dejarme llevar una vida de oración permanente. Esta noche yo renuncio a toda pereza espiritual, renuncio a toda pereza carnal, renuncio en el nombre de Jesús a toda pereza intelectual. Y ahora, Señor amado, te pido, vamos, toda la iglesia, dígale: lléname, lléname, lléname.